Ok, si esto se trata de que las almas se apagan y ya no hay más nada que hacer a esperar la resurrección, entonces el primero que va a reclamar será nuestro Señor, porque el Señor va a decir, bueno, ¿y por qué mi alma si la dejaste consciente en ese lugar? No, las almas tienen conciencia, señoras y señores. Lo que parte de aquí, señores, es el cuerpo. Vuelve al polvo, el espíritu a Dios, y el alma tiene conciencia y conocimiento dónde será colocada hasta que llegue su juicio. El tormento principal de el Seol, hermanos, es un misterio. Pero lo que podemos nosotros decir así por encima es que la más grande tormenta y tormento es haber sabido que partiendo de aquí no era un juego. Esto no es un estilo de vida. Esto no es una historia bien contada. Y las personas que parten de este tiempo y saben a dónde están porque escucharon el mensaje, escucharon, esto es verdad. Entonces están separados ya de su cuerpo y separados de Dios, tanatos, separados. El gran tormento que es saberse en ese sitio y saber que no hay vuelta atrás es el gusano de la conciencia. Y eso es lo que vimos en el hombre rico y Lázaro. Un hombre preocupado por una cosa, que mis hermanos no vengan a estar. Por favor, envía aquí. Estas cosas hay que enseñarlas, hermanos, porque hay que ir al detalle. El alma no es un botón que se fue y aparece allá. Entonces, ¿qué va a jugar el Señor en Apocalipsis 20? Como el Dios hombre, el Cordero de Dios, a sus pies entrarían a la santa ciudad, ahora como el Dios hombre, como el hombre, como el Cordero de Dios. ¿Qué es el alma? Primera pregunta. El alma es una de las tres partes de cómo fuimos creados, fuimos constituidos, fuimos por diseño de Dios, hechos espíritu, alma y cuerpo. Cuando usted va a la palabra del Señor, usted va a encontrar que los antiguos, o sea, lo que está escrito en el Antiguo Testamento, lo que llegó a escribir el gran Salomón en Eclesiastés, hay mucha referencia cuando él habla del alma y hacia dónde va el espíritu que vuelve a Dios, el polvo al polvo. En Job hay cantidades de versículos que también nos dicen acerca del alma, del espíritu. Es decir, los antiguos tenían ya un conocimiento de la unión que Dios hizo en sus criaturas, que del polvo de la tierra nos hizo espíritu, alma y carne y cuerpo. Con la única diferencia que en el Antiguo Testamento nuestros patriarcas, los patriarcas del Antiguo Testamento todavía no tenían plena revelación. ¿Estamos de acuerdo con eso? Estamos de acuerdo que muchas cosas de las que se escribieron requerían la revelación del Señor. Cuando el apóstol Pablo dice en Primera de Corintios que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni se han subido al corazón del hombre, son las que ahora no son reveladas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10, habla de que incluso los ángeles, los profetas que profetizaron de las glorias venideras, incurrieron, indagaron de las glorias que vendrían y descubrieron que no para ellos, sino para nosotros entregaban las cosas que eran anunciadas. Es decir, es claro que además de que todo está escrito, por ejemplo, cuando hemos hablado aquí de las escrituras inspiradas en dos formas, teuneuto y fenómeno. Lo que es teuneuto es todo lo que Dios permitió que se escribiera para hacer registro, cuando en algunas de esas cosas hubieron algunos errores. Vimos el tema de Job. Jehová dio, Jehová quitó. Bueno, eso era allá, pero acá hay otra cosa, ¿no? Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo vamos a recibir. Vimos que, bueno, Job al final reconoce que se equivocó en ese criterio, hablando de Dios. Pero cuando se habla de la inspiración en fenómeno, que es todo lo que dijo Dios en sus mandamientos, todo lo que dijo Dios a través de los profetas, ahí no hay errores, no hay equivocaciones. Sus mandamientos, su ley, en eso usted no va a encontrar ningún error, ninguna, ¿cómo se dice?, contradicción.
lo que requerían algunas de esas cosas era revelación. Sin embargo, el pueblo de Israel pudo caminar sujeto a la ley de la forma que Dios lo estableció, y ellos seguían exactamente el mandamiento de Dios. Cuando Israel apostató, razón por la cual surge el primer profeta que va en contra de la apostasía, les estoy hablando de Elías, el primer profeta que se revela en contra de una nación de Israel apóstata. Y de ahí en adelante, la nación de Israel, después de Moisés, incluso fue dando tumbos, fue dando trastabillones. Cuando Josué dice una expresión, no sé lo que harán ustedes, pero mi casa y yo seguiremos a Jehová, muchos de nosotros celebramos esa expresión como una expresión muy buena, muy positiva. No sé qué van a hacer ustedes, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Analizando bien la expresión, te das cuenta de un liderazgo que no podía lograr que la nación de Israel siguiese cumpliendo los estatutos de Dios. Fue una expresión casi de rendirse ante una nación de Israel que ya no se sujetaba a este nuevo líder. Y él llegó a la conclusión, no sé qué harán ustedes, pero mi casa y yo seguiremos a Jehová. No podía hacer más nada por ellos. La misma narrativa que está allí dice que el pueblo estaba completamente saliéndose de todos los estatutos dados por Dios. Pero para el Evangelio de Cristo, todas las cosas que necesitaban ser reveladas se nos revelaron y ahora se nos iluminan. Habían cosas que necesitaban la luz del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Necesitaban la revelación del Espíritu Santo para comprender que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento tenía un propósito eterno, aun cuando la ley era perfecta, aun cuando la ley es santa, dice Pablo, aun cuando los mandamientos son santos y son eternos, había cosas que necesitaban revelación. ¿Estamos claros ahí? Bien. En relación al alma, amados hermanos, hasta el Nuevo Testamento es que usted va a ver en una sola expresión hablar de las tres partes en las que fuimos constituidos espíritu, alma y cuerpo. El primer versículo, primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 23-24, el apóstol Pablo dice, y él mismo, Dios de paz, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Fiel es el que os ama, el cual también os hará. Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24 dice. ¿Sí? Cuando me equivoque de algún versículo, por favor me corrigen también, que a veces uno casi el chicotea. Solo en el Nuevo Testamento llega completamente la revelación. ¿Cuántos de los que están aquí presentes llegaron a recibir una enseñanza que yo di que se llama ¿por qué Pablo y por qué las epístolas? Levante la mano. ¿Por qué Pablo y por qué las epístolas? Ese fue un fundamento que para mí es vital. Cuando comenzamos un discipulado con los hermanos en Boca del Toro, algunos creo que están conectados, prácticamente fue un requisito. Nuestros hermanos pidieron escatología bíblica, que es lo que acabamos de terminar el martes pasado, ayer. Pero yo dije, sin ese fundamento no podemos comenzar. Es muy importante. Verdaderamente se desestima un poco la figura de la persona del apóstol Pablo, que representa en cuanto al fundamento de Cristo. Aquí los hermanos que levantaron la mano saben que estudiando eso a profundidad, en serie, nos dimos cuenta verdaderamente qué representa Pablo en cuanto al establecimiento de un fundamento. Así como a Moisés se le entregaron las tablas, así como a Moisés se le entregaron los mandamientos para la dirección del pueblo escogido por Dios, la nación de Israel, nuestro escoge a un hombre, lo transpone al tercer cielo, 2 Corintios 2:1-4, y a él le entrega lo que sería un fundamento, un evangelio que constituiría con esos preceptos, estatutos, sin desestimar nada de lo que estaba en el Antiguo Testamento, nada de lo que vendría por manos de los demás apóstoles, sino que todo se complementaría. Cuando usted lee Efesios capítulo 1, dice que todas las cosas fueron reunidas en Cristo, según la dispensación de los tiempos.
El apóstol Pablo es muy importante tenerlo en cuenta en cuanto a eso. Cuando yo les digo esto es porque Primera de Tesalonicenses, una de las cartas escritas por el apóstol Pablo, registra que en el Nuevo Testamento es donde más se marca el completo de las tres personas. El mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y así Pablo lo hace en otras partes de las Sagradas Escrituras. Mire, nosotros tener conocimiento del tema del alma es muy importante, es vital. Tan importante es que tengo que decirles que nuestro propio Señor Jesucristo, nuestro propio Señor, en Getsemaní, algunos sabrán esa parte de la historia de que está registrada, nuestro propio Señor reconoce que tenía un dolor, un sufrimiento, una situación en su alma, que la expresión de Jesús es que le estaba causando la muerte. No que se estaba muriendo en ese momento, sino que la angustia era tanta, la presión de lo que venía era tanta. El Señor sabía que iba camino a la pasión. Después de Getsemaní, ustedes saben que él fue puesto arrestado y llevado a los tribunales humanos, primero al Sanedrín y después a los tribunales humanos. En Mateo 26, versículo 38, Jesús dice, entonces Jesús les dijo, mi alma. Jesús no está diciendo ahí espíritu. Mi alma. Jesús no dice mi espíritu. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Aleluya. Jesús incluso le reclama a los apóstoles por no poderlo acompañar en esa situación, al menos por una hora. Ustedes saben la historia. Hermanos, escuchen, si nuestro Señor Jesús llegó a un punto de supresión que su alma estaba tan triste hasta la muerte, usted diga, pues entonces yo tengo cierto derecho a un día estar triste. Claro, nos va a levantar la palabra, las promesas, los pactos y todo lo que sabemos. Pero hay personas que si usted le pregunta ¿cómo está? Pues por efecto de sentirse positivos van a decirse siempre que están bien. Y es posible que es lo correcto, de decir lo positivo. Pero delante del Señor, ¿a quién Jesús le estaba reconociendo su debilidad? Al Señor. No lo hizo delante de los fariseos. A los apóstoles les reclamó, pero fue delante del Señor que él dice, tengo mi alma triste. Aprendamos a reconocer nuestras debilidades delante del Señor. Usted no es Iron Man del Evangelio ni un hijo superhéroe de Dios. Él se agrada de que usted reconozca que usted necesita de su Padre, ¿verdad que sí? Así que si Jesús tenía una tristeza en su alma, significa, hermanos, que el alma es una parte muy importante que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. Se han sacado algunos textos de su contexto para decir que el alma prácticamente al decir que duerme da la impresión de que el alma no tiene nada, como que se perdió, como que usted parte de este tiempo, el cuerpo muere y el alma casi queda como en un estado de coma. Vamos a tratar de explicarlo así. Pareciera que el alma, según algunas interpretaciones, queda como en un coma perpetuo donde no va a saber absolutamente más nada de nada hasta que sea resucitado, hasta que sea la resurrección. Si alguien de los que está aquí puede dar un vistazo a vuelo de pájaro, ¿quién de los presentes puede considerarse que él es rápido? Alguien que diga, hermano, yo soy esa persona, yo leo bien rápido. ¿Quién lee rápido? ¿Quién lee rápido? Yo. Magdi, lee rápido, más o menos. Lo normal, no como la reportera de las noticias. No. Ok,
Le voy a pedir a alguien que pueda ir leyendo si me puede encontrar una sola persona, para que no se me entretenga. Le voy a pedir el favor a Magdi. Le voy a pedir el favor a Andrea. Andreita, en Lucas 15 vas a encontrar la parábola de la oveja perdida, vas a encontrar la parábola de la moneda perdida, vas a encontrar la parábola del hijo pródigo. No son muy largas, 3 parábolas, suficientes ejemplos. Está bien, está bien. Sí. Ok, 3 parábolas vas a encontrar. Yo quiero, Andrea, que hagas un ejercicio. Los demás hermanos no se pongan golosos, que esa tarea es para Andrea. ¿Ok? Andrea me va a buscar mientras que yo sigo acá con ustedes. Ella nos agarra de nuevo. Pero ella va a buscar si en una de esas 3 parábolas muy importantes ella encuentra un nombre de persona. ¿Ok? Me buscas allá. Mientras tanto, usted sígame acá la pista, que esa es una tareita facilita, rapidita para Andreita. Bien, vamos a ver. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, vaya anotando, vamos a ver algo muy interesante. Eclesiastés 12:7. Dice así: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El predicador, que sabemos que es Salomón, termina diciendo: vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Este es uno de los textos que suelen ser sacados de su contexto para a veces decir como que el alma duerme y demás, desaparece y pierde. Pero usted tiene que tener presente siempre los contextos. Yo se lo voy a decir, usted lo puede estudiar en su casa. En el contexto, el predicador, que es Salomón, está hablando de todas las criaturas. Cuando usted lee un poquito más arriba, usted se va a dar cuenta que en Eclesiastés 12, en los versículos anteriores, él está hablando de muchas cosas. Está hablando de animales y de todo tipo de criaturas de Dios. Para todo estudioso de la palabra de Dios, yo quiero que usted sepa algo. Eclesiastés está así 100% lleno de sabiduría. Pero hay algo en Eclesiastés. El propio Jesús dijo: he aquí uno mayor que Salomón entre vosotros. Amén. La sabiduría de Salomón la alabamos. Los proverbios no les falla ninguno. Todos los proverbios. Por eso que yo considero que los proverbios fueron puestos aparte. Porque en los proverbios no hay uno solo que no haya sabiduría aplicativa a nuestras vidas. Todos y cada uno de ellos. Pero en Eclesiastés usted va a encontrarse con lo que teológicamente se llama la amargura de Salomón. En esta parte de la vida de Salomón, él estaba en una decadencia muy grande, donde lo que él está transmitiendo prácticamente es un reflejo de su propia condición. Teológicamente se considera Eclesiastés la amargura del hombre y la amargura de Salomón. ¿Qué quiere decir? Que lo que haya dicho Salomón aquí, usted tiene un ejercicio que hacer: filtrarlo por las palabras de Jesús, filtrarlo por la revelación cristo-paulina, filtrarlo por el Nuevo Testamento, porque pueda que hayan cosas allí que usted diga: bueno, esto sí tiene algo, tiene un contexto y tiene una enseñanza, pero no aplica para la revelación. Amén. Esto es muy importante de lo que hay que hacer siempre. Según la palabra de Dios, según lo que nos registra la palabra del Señor. Bienvenidos. Buenas noches. Amén. La composición del alma, cómo se fusiona el alma, espíritu y cuerpo. Escúchame, esa fusión, esa mezcla, no es una mezcla humana. No es algo que humanamente usted puede decir espíritu, alma y cuerpo. Ponte aquí, ponte allá, esta es una cosa, esta es otra cosa. Esto es una fusión
celestiales. Esta es una fusión no hecha por hombres. El único que tiene la capacidad de separar esta unión es Dios. El único que puede separar una cosa de la otra es Dios. Y le estoy adelantando esto porque vamos a ver cosas muy, muy buenas ahorita. Solamente Dios fue el creador de las cosas visibles e invisibles. Y apunten Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Colosenses 1:15 dice: Él, hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Miren, aquí se está hablando de Cristo y hay muchas cosas que hay gente que cuestiona lo que es la soberanía del Verbo previo a su encarnación. Hay gente que cuestiona que el Verbo se hizo carne. Y aquí dice que Él, hablando de Cristo, Él, hablando de Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, hablando de Cristo. Hermano, cuando aquí dice que Él creó todas las cosas visibles e invisibles, no solamente se refiere a lo que son espíritus. Los espíritus no siempre fueron malos. Los espíritus se rebelaron, igual que los ángeles, igual que Satanás. Hubo un punto en la historia que ellos se rebelaron. Podríamos indagar finalmente en la escritura y podemos encontrar algunas cositas que nos dan algunas luces, pero es bien delicado y eso se maneja con mucha madurez, ¿verdad? Porque se necesita ir a principios muy profundos de la palabra para encontrar la explicación de dónde y cómo ellos se rebelaron. Sin embargo, hay algunas pistas, así que tengan la esperanza que algún día las compartimos. La rebelión de ellos. Pero cuando aquí dice que Él creó todas las cosas visibles e invisibles, también incluye el alma, también incluye el espíritu. El espíritu y el alma, aun cuando están fusionados en una fusión únicamente posible haber sido hecha por Dios, y Él es el único que las puede separar, nos da una clara indicación de que el alma tiene una función. Hermanos, el alma alberga en su vida lo que usted tiene que cuidar mucho. Hay un regalo que Dios le hizo a usted. ¿Sabe cuál es? Uno de los regalos más grandes: el libre albedrío. Lo leímos ya en Eclesiastés. El espíritu de vida, el espíritu vuelve a Dios, Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelve a la tierra, la carne vuelve a la tierra, como era. Y el espíritu vuelve a Dios, que lo dio. ¿Cuál espíritu se está hablando allí? No es el Espíritu Santo. El espíritu de vida. Hay un espíritu de vida. El soplo de vida, el espíritu de vida que Dios le da a cada una de sus criaturas, vuelve al que dio la vida. Pero donde se albergan las decisiones, el albedrío es donde Jesús tuvo que decir, pasa de mí esta copa si es posible. En términos más sencillos, Jesús estaba diciendo, si existe otra forma de que hagamos el mismo proyecto, pero sin que yo pase por lo que viene. Jesús sabía lo que venía, todo estaba escrito. La copa, el cáliz, el sufrimiento, los padecimientos. Él sabía lo que venía. Ha llegado mi hora. Fue a orar. Y tenía una decisión allí. La Biblia dice que Él fue ministrado por ángeles allí en ese momento, al final, que le dieron aliento. Le recordaron la misión. Le recordaron que Él era la única opción y el sacrificio tenía que ser sangre. Porque sin remisión de sangre, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Tenía que ser sangre, y la sangre santa. Pero hasta nuestro Señor dijo, si hay otra forma.
pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y nosotros tenemos esa misma tarea. Hebreos capítulo 5, por favor. El escritor de los Hebreos prácticamente está hablando de ese momento donde había una decisión muy importante. Hebreos 5, 7 dice: y Cristo en sus días de carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Señores, Dios el Padre le podía librar de ese momento. Aquí el escritor sagrado está hablando del momento de Getsemaní. Esto que se registra en Hebreos 5, 7 es Getsemaní. El Padre podía, pero la misión era la cruz. Y Jesús dijo: mi alma. Había una decisión tomada y él iba a ir hasta el final. Él iba a ir hasta el final, sin que no se haga mi voluntad. Y saben, yo creo y estoy convencido de que lo que hizo Jesús fue mostrarnos lo humano que era, no que no iba a poder, no que no estaba dispuesto, sino a mostrarnos que él era el Theanthropos, el Dios hombre. Era todo hombre y todo Dios en una sola persona. Lo que está describiendo el escritor sagrado y lo que está describiendo el Evangelio es la humanidad de nuestro Señor, para que veamos en él el reflejo de un sacrificio verdaderamente difícil para cualquiera, sobre todo para él, pero él lo logró. Usted tiene que tener cuidado con lo que pasa con su alma. Usted sabe que la decisión de venir a Cristo está en su boca. La Biblia dice que en la boca del hombre está la vida y la muerte. La vida y la muerte. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Ninguno de nosotros los puede obligar a ustedes a reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. Nadie los puede obligar. Es una decisión personal. ¿Dónde está esa decisión albergada? En el alma. Tu alma toma esa decisión. Tú decides, tienes libre albedrío. ¿Qué pasa con el alma al morir? Muere, perece, duerme. Ustedes saben que la palabra de Dios habla de 3 categorías de personas que parten. La Biblia habla de los que mueren, la Biblia habla de los que perecen y la Biblia habla de los que duermen. También el término duermen o descansar de las obras también se ha sacado de contexto para decir que el alma deja de funcionar. Algunas interpretaciones de estas cosas afirman que el alma, como les dije antes, literalmente como que si le apagaran un botoncito y dejó de funcionar. Y eso, lo que queremos mostrarle, hermanos, es que no es así. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 15, versículo 41. Así también está escrito: fue hecho el primer Adán alma viviente y el postrer Adán espíritu vivificante. Anoten Mateo capítulo 10, versículos 28, 31. Vamos a ver algo aquí muy importante en palabras de Jesús. Vamos a ver si el alma se puede apagar, o si el alma se puede destruir, o si el alma desaparece, o si el alma queda como en un limbo sin pensamientos. ¿Te parece interesante, Quique? ¿Será que el alma queda sin pensamientos? ¿Será que el alma queda sin pensar, sin recordar? Si el alma parte de este tiempo y queda sin pensar, sin recordar, vamos a verlo por las Escrituras, porque entonces estaría de más la necesidad de Dios, que al final de todas las cosas, dice la Escritura que enjugará a Dios toda lágrima.
y no de todos los hombres, no de los que perecerán para siempre, sino de los que quedamos, de los que pasamos a cielo nuevo y tierra nueva. Le estoy hablando de Apocalipsis 21:4. Dios enjugará las lágrimas de qué y por qué. Después de haber pasado todos los juicios y que tendremos todo el conocimiento de quiénes se perdieron, quiénes no se perdieron, quiénes pasaron al otro lado, al plan de Dios. Dios tiene la necesidad de enjugar toda lágrima. ¿Por qué hay esa necesidad? Si todas las almas se les apagó un botón y no pensaron, no sintieron nada durante todo ese tiempo, sino que aparecieron en cielo nuevo y tierra nueva. Si eso es así, no hay nada que enjugar. Porque ellas estaban apagadas, no saben qué pasó, ni quién se perdió, ni quién no se perdió, ni quién estaba en el infierno, ni quién estaba en la gloria. Nadie sabe nada para qué enjugar las lágrimas. Amén. Vamos a ver si el alma se puede destruir. ¿Quién la puede destruir? ¿Qué ocurre con el alma? Dice la Biblia en Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo. Mira esto. Mas el alma no pueden matar. Anote un principio. El alma no se puede matar. El alma no desaparece, el alma no se destruye, el alma es sempiterna. ¿Sabe qué es sempiterno? ¿Quién recuerda que es sempiterno aquí? ¿Alguien, Pablo? Que tiene un principio, pero que no tiene final. El alma de todo ser humano es sempiterna, tiene un principio, pero no tiene final. Ya sea para vida eterna o muerte eterna, el alma es sempiterna. Escuchen esto. El primer principio en palabras de Jesús, por eso tenemos que decir siempre, lo que diga el Antiguo Testamento tiene que pasar el filtro de las palabras de Jesús y el Evangelio Cristo Paulino. Mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Usted sabe qué dice los textos originales en este texto, en esta parte de destruir? Dice, hacer perecer. ¿Alguien tiene en su Biblia la capacidad de revisar versiones? No, lo mismo. ¿Mm? Tengo lo mismo. Sí. Amén. ¿En este verso? 28, 10, 28 al 31. De Mateo. De Mateo. Si alguien puede mirar diferentes versiones, se va a dar cuenta que ya algunas Biblias pudieron corregir lo que dice la Reina Valera. Ustedes saben que yo les he advertido acerca de la Reina Valera, ¿verdad? Hay cositas que no van a encontrar en la Reina Valera. Bien. Vamos a terminar de leer este texto, por favor. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mira lo que dice el Señor abajo. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, mas valéis vosotros que muchos pajarillos. Si en el contexto Jesús está hablando del alma, fíjense el contexto de este texto, se está hablando del alma. No temáis a los que pueden matar el cuerpo, mas el alma, te pueden matar el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir, mejor dicho, hacer perecer, que es lo que dice el original, el alma y el cuerpo en el infierno. Y lo que Dios está diciendo, si los pajaritos del campo valen para Dios, si tus cabellos Dios los tiene contados, tu alma vale mucho más para Dios que los pajaritos. Para Dios vale más el alma que cualquier cosa. El alma es el valor principal porque allí es donde se albergan las decisiones. El alma es la que tiene que ser llevada a un lugar. Hermano, por muchos años se ha dicho que las personas que mueren sin Cristo, que parten sin el Señor, su alma son llevadas por demonios al infierno. No, hermanos, el único que tiene el poder sobre las almas y colocarlas en el lugar de su destino es Dios.
cuando Jesús se enfrenta al gadareno antes endemoniado. Yo siempre le quito lo de endemoniado, el pobre hombre le llaman endemoniado todavía. El antes llamado endemoniado gadareno y ahora está esperando la resurrección. Los espíritus que habían en él le rogaron para que no los enviase a ese lugar. Prefirieron irse a los cerdos. No nos envíes todavía a ese lugar. Ellos no tienen ningún interés de estar en ese lugar. Ellos no tienen ningún poder para tomar un alma. Fue creada por Dios, hecha por Dios, custodiada por Dios, para que ellos sean los que lleven un alma, ya sea al seno de Abraham o a ese lugar. Incluso todavía, hermanos, no hay una evidencia bíblica de qué y cómo es el castigo del lugar que se llama el lugar de tormento. Hay personas que dicen cómo es un lugar de tormento y para qué es el juicio. ¿Para qué es el juicio si ya ellos están siendo quemados en el infierno? Los que se van sin Cristo, ¿para qué es el juicio si ya los gusanos se los están comiendo en el infierno? ¿Para qué juicio? Porque es que no han entendido que el fuego que nunca se apaga, ni el gusano que nunca se muere, del que habla Jesús en Marcos 9, 42 al 45, está hablando de un juicio eterno, de un destino final eterno. El juicio, la llama que nunca se apaga, es después de un juicio que no tendrá fin, un juicio eterno, lago de fuego. El gusano que nunca se apaga, no se está hablando de un gusano literal. Vamos, comenzando. ¿Qué carne se van a comer esos gusanos si eso es almas lo que van a estar en ese lugar? Son almas. Digamos, ¿qué gusanos? ¿Qué carne se va a comer? Bueno, nos ponemos muy super espirituales y decimos, es un gusano especial para los espíritus, hermanos. Es un gusano que se come el alma, que Dios lo diseñó. Aleluya, gloria a Dios. No existen gusanos especiales para el alma, no. No, hermano. Lo que quiere decir el texto es la conciencia. En el original griego, no hebreo, se está hablando de ese remordimiento, ese redarguir, esos pensamientos constantes que le recordarán al hombre lo que perdió. Le recordarán al hombre dónde está en un lugar sin poder tener la capacidad de salir de ese lugar. Le recordarán al hombre la tortura de pensar de que si estás en ese lugar, separado de Dios, y que familias lleguen también a ese lugar. Yo le voy a preguntar a Andreas si ya me hizo la tarea. Espérate, póngale el micrófono a eso. Andreita, dígale ahí. No encontré ningún nombre. Dígalo con voz de trompeta y con voz de arcángel. No encontré ningún nombre. No encontró ningún nombre. ¿Sabe por qué ella no encontró ningún nombre en ninguna de las tres parábolas? Padre e Hijo. Padre e Hijo. Ninguna parábola tiene nombres de personas. Y las vírgenes no dicen nombre de las vírgenes. Son las 10 vírgenes que representan un cuadro parabólico en el que será sometida a la nación de Israel para ver quiénes y no participan del milenio. Ya eso le hemos enseñado, ¿cierto o no? Sí. En lo que leo a Andreita, no hay nombres. Las parábolas tienen nombres. Tienen nombres. Las parábolas no tienen nombres. La narrativa del hombre rico y Lázaro, ¿quién lo dijo? Jesús, hermano, Jesús. Cuando Jesús dijo que él había visto a Satanás caer como un rayo del cielo. ¿Recuerda que Jesús dijo eso? ¿Por qué Jesús podía decir eso? Que vio a Satanás caer como un rayo del cielo, y hablando de la caída original, cuando fue lanzado del tercer cielo, no la que viene, la segunda humillación de la que hemos enseñado. Porque él tiene una preexistencia. Él era el verbo se hizo carne, pero él antes de su encarnación, como el verbo, tenía conocimiento de eventos. Dios conoce el número de nuestros cabellos, lo acabamos de leer. Conoce el número de las estrellas y las llama por su nombre. Dios conoce, la deidad conoce cada persona que desciende a ese lugar o cada persona que se va
al seno de Abraham. Dios conoce cada alma. Y todas ellas, las que se pierden, a Dios le duele. Por eso la Escritura dice que hay más fiesta en los cielos por un solo pecador que se arrepiente, uno, y hay fiesta en los cielos. ¿Cuál es la antítesis de ese texto? Hay luto en los cielos cada vez que un alma se pierde, porque a Dios le duele. Y Dios conoce cada una de las almas que se pierden y cada una de las que se salvan. Por eso nuestro Señor, con ese conocimiento, tiene ya en Él mismo historias reales que puede decir de dos almas que parten al mismo tiempo de la vida y descienden cada uno a su destino. Y hoy vamos a colocar un video que tiene relación con la narrativa de el hombre rico y Lázaro. ¿Cuál es el texto, Grace, que colocamos? Lucas 16. Del 19. Del 19 al 24. Vamos a preparar, vamos a tratar de preparar algo poniéndole un volumen bajo a la transmisión y un volumen bajo acá, y que podamos tratar de que simultáneamente lo veamos tanto la transmisión como los presentes. ¡Ayúdenme! 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 En lugar de amar a Dios, los fariseos que amaban el dinero escuchaban las enseñanzas de Jesús y se burlaban. Él les respondió contando esta historia. El hombre rico y Lázaro. Un año antes. ¿Cómo te atreves a tocarme? ¿Quieres que sea una plaga también? No debería permitirte rogar en mi puerta. Perdóname, señor, perdona. No he comido en varios días y me preguntaba si me podrías dar las migajas que caen de tu mesa. Migajas que caen de mi mesa. ¿Qué comerán los perros? Tengo negocios que atender. Quema esto
Está infectado. ¡Finalmente llegó! Mi hermano preferido. ¿Qué quieres de mí ahora? Nada. Ya me di cuenta. Había un hombre rico que vestía con lino fino de color morado y vivía lujosamente. En su portón había un mendigo llamado Lázaro, cubierto de llagas, que anhelaba comer las migajas que cayeran de su mesa. Incluso los perros venían y lamían sus llagas. La hora había llegado para que ambos hombres murieran y pasaran de esta vida a la otra. Una limosna. Bienvenido. ¿Padre Abraham? ¿Sí? Sí, soy Abraham. Bienvenido al paraíso. ¿Al paraíso? Sí, Lázaro. ¡El paraíso! Hemos estado preparando un banquete en tu honor. Sí, ven.
Abraham. ¡Padre Abraham! ¡Ten misericordia de mí! Te vi con Lázaro. ¡Mándamelo! Para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy en agonía en estas llamas. Hijo, acuérdate. En tu vida recibiste cosas buenas y Lázaro recibió cosas malas. Pero ahora él es consolado y tú estás en agonía. Por favor, por favor. Además de todo eso, hay un gran abismo entre nosotros. Si alguien desea ir de aquí hacia ti, no puede, y nadie puede cruzar de ti a nosotros. Padre Abraham, solo te pido una cosa. Permite a Lázaro ir a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos. Y que les diga, que les advierta, para que ellos no vengan a parar a este lugar de tormento. Tienen a Moisés, tienen a los profetas. Deja que tus hermanos los escuchen. No. Pero si alguien de los muertos va hacia ellos, se arrepentirán. No, si no escuchan a Moisés ni a los profetas, tampoco serán persuadidos si alguien resucita de entre los muertos. Por favor, no. Por favor, no. Ayúdame. Por favor. No. ¡No! Lázaro, ven al lugar que tu padre te ha preparado. Ahora podremos dividir sus riquezas. Todos seremos ricos. Eso es lo que él hubiese querido. ¿En dónde crees que esté ahora? Él fue rico en esta vida. Estoy seguro que será rico en la próxima. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y en oración, productores, escuchen. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hermanos, ¿cuántos anotaron los personajes que se marcaron ahí? Aparece un tercer personaje importante. Se llama Padre Abraham. Y el cuarto que no aparece pero es mencionado, Moisés. La Biblia no juega con los nombres. Los principios de Dios es que Dios no juega con los nombres de estos. A ver, ¿por qué no salgo ahora? Sí, Sí sale. ¿Sí sale? Es que te ve tan negro. Ah, bueno. Ah, bueno. No me veo, Grace. Acá sí sale a todo color, ¿verdad? Ah, sí. Con Cristo, hermano, qué bonito. Miren, vamos a darle un poquito de sustancia a esto. Miren, esta parábola no es cualquier parábola, amén. Es una historia, esto no es parábola, no le digan eso. No es parábola, es una historia.
Las parábolas tienen muchas más características que hoy no se las voy a mencionar. Cómo se describe, cómo se configura y por qué se usan las parábolas. Esto no es una parábola. No cuenta con ninguno de los requisitos que demarcan la composición de una parábola. Jesús está contando una historia real que ocurrió. Dos hombres, a uno de ellos se le menciona nombre, al otro no. Usted pregúnteme por qué, hermano, por qué el hombre rico no se le menciona su nombre. Hay una ética de Dios en sus escrituras que la persona que está en un estado de degradación no se le menciona su nombre. El que está en un estado de exaltación se le menciona su nombre, mas no el que está en un estado de degradación. El hombre rico se dice hombre rico porque se dice a dónde fue su alma. Cuando los apóstoles están escogiendo el sucesor de Judas, previo a que llegase Pablo, una decisión que se considera incluso no correcta, debieron esperar al Espíritu Santo para tomar esa decisión, pero ellos, cuando están escogiendo, según Hechos de los Apóstoles, Pedro, hablando de Judas, dice el nombre de Judas y dice que Judas se fue a su propio lugar. Todos sabemos que Judas se perdió, ¿verdad que sí? Menos Javier Bertucci. Sí, según él dice que Judas se salvó. Pero sabemos que la Biblia marca que Judas se perdió, tenía que perderse, está escrito así. Se dice el nombre de Judas, pero el Espíritu Santo ya en Pedro le impide decir a Pedro a dónde fue, porque dijo el nombre, mas no dice a dónde se fue. El hombre rico está en el lugar de tormento, ya decimos dónde está, ahora no digo el nombre. Alguien que me diga cómo se llama la mujer del flujo de sangre. Deme el nombre de la Biblia, ¿dónde está? No. ¿Cómo se llama la mujer que tenía una corva, una joroba que fue sanada por el Señor? No. ¿Cómo se llama el ciego Bartimeo? Bartimeo, hermano. Bartimeo. No. Es un nombre compuesto. Bar, que significa hijo de Timeo. Se dice el padre, pero no se da el nombre de Bartimeo por el estado en que se encontraba. Bar significa hijo de, igual que Barrabás. Es Bar Abá, no Barrabás. No lo pegaron en la Reina Valera, no lo pegaron en la traducción, pero esos nombres son nombres compuestos donde Dios está diciendo el Padre, pero no dice el nombre de la persona por el estado en el que se encontraba la persona. Usted va a encontrar así todos esos personajes que estaban en un estado de degradación que Dios no da el nombre. La viuda que dio las últimas monedas que tenía, ¿dónde está el nombre de la viuda? La mujer que pidió por oración por su hijo y el Señor le dijo, no le puedo dar lo de los hijos a los perrillos, y ella dijo, aún los perrillos comen lo que está debajo de la mesa de su amo. ¿Cómo se llama la mujer? No está. Hay una ética muy especial en Dios. Lázaro se da un nombre y las parábolas no se usan nombre. Dios no va a jugar con el nombre de un hombre tan importante para la fe como Abraham, padre de la fe, padre de la promesa. Tampoco va a jugar colocando el nombre de Moisés dentro de esa narrativa, siendo Moisés el patriarca y lo que representa Moisés para la fe del Evangelio. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que esto que está contando Jesús en Lucas no es una parábola, y nuestro Señor Jesucristo está diciendo de una forma encriptada, indirecta, qué ocurre con las almas. Ya les dije, hermanos, cuando el Evangelio habla de la llama que no se apaga y el gusano que no se muere, está hablando allí, hermanos, de un juicio eterno para esa alma y de el gusano de la conciencia. Ustedes vieron en el video, ¿qué fue lo que pidió el hombre rico? Por favor, alguien fuera a la casa de sus hermanos, que permitiera que alguien fuera. Nadie puede venir de allá hacia acá ni de aquí hacia allá. Envía a alguien. ¿Qué dijo él? Si alguien resucita de los muertos y les dice. ¿Sabe por qué Jesús dijo eso? Porque él resucitaría
de los muertos. Anunciaría el evangelio y las buenas nuevas de salvación. Muchos creemos y otros no creen. Envía a alguien, si alguien resucita de los muertos y vaya y se los dice, creerán. Pues te digo una noticia, Jesucristo se levantó al tercer día, nos dio a nosotros el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre, y hay muchas personas que no creen. Quiere decir que aún la petición del hombre rico queda sujeta solamente al que cree. Pero toma en cuenta los personajes que se ven allí, personajes muy importantes. La conciencia es aquella única fuerza que tenía ese hombre para pedirle y rogarle a Padre Abraham. Según el versículo 24, Lucas 16, 24, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y no significa que Padre Abraham tenía la capacidad de perdonar los pecados o Padre Abraham tenía la capacidad de tener misericordia. No, él estaba viéndolo como una especie de único intercesor en el momento donde ya él se encontraba en un lugar sin esperanza. No significa que Padre Abraham perdona pecados ni tiene misericordia. Padre Abraham, ¿qué responde? Eso no está en su voluntad. Padre Abraham responde, eso no es mi capacidad. Cuando los apóstoles querían que uno y otro se sentaran a su derecha y a su izquierda, ¿qué dijo el Señor? El propio Jesús dijo, eso no está en mí. Esa es voluntad de mi Padre, quien se sentará en su reino a su izquierda y a su derecha. Lo mismo, Padre Abraham. Eso no significa que Padre Abraham aquí está siendo colocado en una categoría de Dios. Simplemente él obedece los estamentos de Dios. Nadie puede cruzar y nadie puede ir. Ya, yo no soy Dios. Yo aquí estoy trabajando. Yo nada más hago lo que el Señor me dice aquí. Otra cosa que hay que aclarar, el hecho de que Dios nos permite conocer esa historia real no significa que cada alma que desciende tiene la capacidad de hacer eso. No. Estas son las cosas que Dios permite para tenernos un testimonio. Eso no significa que va a pasar siempre. Hermanos, el alma no perece. El alma que muere con Cristo, corrijo, no perece. La palabra perecer es morir sin la esperanza de vida en Cristo. La palabra thanatos es separación de dos cosas. La palabra thanatos o muerte, la palabra muerte significa thanatos. Y la palabra thanatos tiene dos significados. Uno que aplica para el único que puede hacer la separación del espíritu, del alma y el cuerpo. ¿Y quién es Dios? El que te dio esa tres partes en una sola. Una fusión que solo Dios la puede dar. El único, lo leímos arriba, no temáis a los que pueden matar el cuerpo, y sino al único que puede destruir el alma. Y es Dios. Dios es el único que tiene la capacidad de manipulación del alma, ya sea el destino que cada uno escoja, como lo vimos en ese video. Thanatos también aplica para separación de Dios. Muerte significa separación. Escúchenlo. Significado etimológico de muerte es separación. Y aquel que parte, que es separado del alma, que el alma se separa del cuerpo y del espíritu. ¿Qué leímos en Eclesiastés? El espíritu vuelve a Dios. ¿Cuál? El de vida, no el Espíritu Santo. El espíritu de vida vuelve a Dios. El polvo al polvo, desde Génesis se dice que del polvo al polvo. Y el alma, donde están las decisiones, no puede quedar en una especie de limbo. Jesús está narrando esto por una razón. Estas almas tienen una conciencia. No significa que hay un gusano que nunca se muere, porque es que el gusano, y salen las películas, hermano, ¿cuántas películas vimos? Películas cristianas, que salía la gente con los gusanos y las cosas. Eso nos dice la Biblia que es así. Cuando tú le dices a la gente que los demonios no están en el infierno, se caen para atrás, me dicen falso maestro, y no hay nada en la Biblia que diga que los demonios están en el infierno. Hace poco dije que el infierno es un lugar que se autoadministra, y la gente se quedó loca, porque son conceptos que no se usan, no se manejan. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 13, fíjese si alguien comanda
que el infierno entregará, dice el Señor en Apocalipsis 20:13, el Seol entregará a sus muertos, nadie los entregará, el mismo Seol entregará a sus muertos. El Seol. Cuando usted ve Isaías capítulo 14, como lo prediqué hace poco en Escatología Bíblica, no les voy a dar esa enseñanza aquí, pero en lo que nosotros enseñamos aquí, varios lo saben, en el escoltado que tendrá Satanás hasta el Seol, como lo hemos enseñado, en ese lugar cuando lo reciban, almas se levantarán, almas perdidas, príncipes y señores que estarán en el Seol, se levantarán para recibir a Luzbel, y hay una palabra escrita en Isaías 14:9. El Seol abajo se espantó de ti. ¿Por qué el Seol se espanta? Es un organismo que prácticamente parece tener una autonomía. El Seol abajo se espantó de ti. Isaías 14:9. Despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. ¿Quién despertó los muertos en el Seol? El Seol despertó los muertos, si usted respeta la ilación del pensamiento. ¿Despertó quién? El Seol, muertos, para que en tu venida saliesen a recibirte. Estamos hablando de alma porque ese es el Seol. Hizo levantar, ¿quién? El Seol, de sus sillas a todos los príncipes con minúscula de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Versículo 10, van a hablar almas perdidas en el Seol en Isaías 14:10. Todos ellos darán voces y te dirán. Esto le dirán a Luzbel cuando descienda por 1000 años a ese lugar. Miren, esa enseñanza es la última que coloqué en YouTube, pueden verla. Miren con qué cara de tristeza les pido eso, porque nadie vaya a verla. Señor, tómales en cuenta eso a esta gente, Padre, porque yo pongo esos videos allá, Señor, y ellos no lo van a ver en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos. Esa oración no va a llegar, no se preocupen. Esa oración acá. Mira, hermanos, esta enseñanza se dio completa donde yo muestro que Isaías 14 es un escoltado que es la continuación de Apocalipsis 21:3. Por muchos años se sacó de contexto este pasaje. Vean esa enseñanza. Levante la mano los que van a ver la enseñanza. A ver. Mentiroso, Señor, puro mentiroso. Mentira. Yo amo su Instagram, porque cuando se ve bien tu Instagram. Yo lo veo, Mati. Usted sí lo... ¡Ay, man! Mati, te sapearon. Ya sé, Juan. Gracias, Juan. Isaías 14:10. Todos ellos, las almas perdidas que recibirán a esta criatura cuando descienda por 1000 años. Todos ellos darán voces y dirán: tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia. Esto lo dirán las almas perdidas en el Seol recibiendo a este hombre, a este ángel caído. Y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. En esa enseñanza explico todo. Este versículo es tan conocido en el mundo cristiano cuando se dice en el 12: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Tú caíste. Este texto, ¿sabe quién lo dirá? ¿Sabe quién dirá esto? Las almas. En la ilación del pensamiento es la palabra que dirán las almas al ver descender a Luzbel, a Satanás, él y su soberbia, verlo debilitado. Por eso le dicen: tú también te debilitaste con nosotros, tú también descendiste al Seol como nosotros, tú que asolabas a las naciones, tú. Dios les permitirá a esas almas hacer una especie de bullying en ese lugar. Y el Seol es el que despertará a esas almas para que den esas voces. Proféticamente Dios le va a permitir hacer esto. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que deseas en tu corazón subir al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio seré semejante a... Bueno, hermano, ¿quieres saber cómo enseñé esto? Búsquelo en YouTube. Si las almas no tienen conciencia y bueno, se les apaga un botoncito, ¿qué están haciendo estas almas? ¿Qué hacen en el Seol hablando? ¿Por qué el Seol despertará a estos príncipes que son servidores de Satanás o no creyentes
a recibirlo y decirle, tú también estás aquí. Señora Dilcia, ¿cómo está? Jenny, ¿qué le hiciste a la señora Dilcia que está como apagadita? ¿Sí? Es porque le voy a hacer una pregunta. Señora Dilcia, pay attention. Usted ha dado testimonio de cuánto le impactó un capítulo de un salmo. ¿Cuál es ese capítulo? El 22, está clarita como el agua de la tinaja. Sabemos que Dios está reflejando que allí, lo que ocurriría 1000 años después con nuestro Señor en su padecimiento y después la cruz. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre mis ropas echaron suerte. Todo el Salmo 22 es mesiánico. ¿Quién lo puede negar? A ver, ¿alguien se atreve a negar que el Salmo 22 es mesiánico? A ver, yo quiero saber. Igual que yo les puedo decir a ustedes, ¿alguien se atreve a negar que que Isaías 53 es mesiánico? El siervo sufriente. ¿Ah? ¿Alguien se atreve a negar eso? Nadie. Sería imposible. Cuando dice la Escritura que los salmos y los profetas hablan del Señor, para nosotros es un hecho irrefutable. Eso es indiscutible. Señores, cuando nosotros estudiamos entonces el Salmo 88, ¿qué vimos en el Salmo 88? ¿Qué refleja el Salmo 88? Mesiánico. El alma de lo que sería nuestro Señor en ese lugar pagando por nosotros. En toda la enseñanza de eventos del porvenir con los hermanos de Bocas, utilicé el versículo de punta a punta. Sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Todo ese Salmo 88 es mesiánico. Hermanos, ¿usted sabe de qué se está hablando en ese Salmo 88? De el alma de nuestro Señor. Si el alma se apaga como un botoncito y no piensa y no hace nada y entra como en un estado de coma, entonces ¿qué le pasó al alma de nuestro Señor? Porque el Salmo está reflejando un alma rogando, esperando la profecía de que al tercer día se levantaría. Hemos estudiado este Salmo de punta a punta, hermanos, y ustedes lo conocen igual que yo, pero quiero leer cuando dice el versículo. Versículo 3, Salmo 88, 3, ¿qué dice? Alguien que me diga qué dice el 3, ¿cómo arranca? 88, 3, no lo quiero leer yo. Porque mi alma está hastiada de mal. Porque mi alma está hastiada de mal. Porque está anunciando proféticamente qué ocurrirá con el alma del Salvador, esperando la promesa, la profecía de que nuestro Dios y Padre lo levantaría el tercer día. Lo leo. Porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Ah, no estamos hablando aquí locuras. Soy contado entre los que descienden ¿a dónde? ¿A dónde? Al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza, abandonado entre quienes, entre los muertos, como los pasados a espada que yacen ¿en dónde? ¿En dónde? En el sepulcro. Te pone como 4 o 5 sinónimos de lo mismo, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Me has echado en el hoyo profundo, todavía más sinónimos, en tinieblas, en lugares profundos, siguen los sinónimos. Sobre mí reposa tu ira. Por eso que la ira nuestra no se puede repetir, porque sería castigar 2 veces el cuerpo del Señor. Y me has afligido con todas tus ondas, me has alejado de mis conocidos y me has puesto por abominación a ellos. Y después sigue la rogativa en una connotación de esperanza. Vamos a dejarlo hasta allí. Ok, si esto se trata de que las almas se apagan y ya no hay más nada que hacer a esperar la resurrección, entonces el primero que va a reclamar será nuestro Señor, porque el Señor va a decir, bueno, ¿y por qué mi alma si la dejaste consciente en ese lugar? No, las almas tienen conciencia, señoras y señores. Lo que parte de aquí, señores, es el cuerpo. Vuelve al polvo. El espíritu a Dios, y el alma tiene conciencia y conocimiento dónde será colocada hasta que llegue su juicio. El tormento principal de el Seol, hermanos, es un misterio, pero lo que podemos nosotros decir así por encima es que la más grande tormenta y tormento
es haber sabido que partiendo de aquí no era un juego. Esto no es un estilo de vida. Esto no es una historia bien contada. Y las personas que parten de este tiempo y saben a dónde están porque escucharon el mensaje, escucharon, esto es verdad. Entonces están separados ya de su cuerpo y separados de Dios, tanatos, separados. El gran tormento que es saberse en ese sitio y saber que no hay vuelta atrás es el gusano de la conciencia. Y eso es lo que vimos en el hombre rico y Lázaro. Un hombre preocupado por una cosa, es que mis hermanos no vengan a estar. Por favor, envía aquí. Estas cosas hay que enseñarlas, hermanos, porque hay que ir al detalle. El alma no es un botón que ¡tic! Se fue y aparece allá. Entonces, ¿qué van a jugar el Señor en Apocalipsis 21:4? ¿Qué van a jugar si no sabe nada? ¿Qué pasó? Ups. ¿Y ahora? ¿Y esto qué es aquí? ¿Esta fila es para qué? ¿La bolsa de comida? No, hermano, estamos en cielo nuevo y tierra nueva. Ah, no es la bolsa de comida. No, hermano. No es la bolsa de comida. No es el vale. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 16, hablan de dormir. El apóstol Pablo dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios, Jesús, a los que durmieron en él. Un versículo sacado de contexto también para decir que ese dormir allí es porque la persona ya no es consciente de nada, no sabe nada, está como en el estado de coma. No. Ahí se habla de dormir porque son personas que partieron con una promesa y esperanza. Dios considera dormidos a los que parten en Cristo, no porque no tengan conciencia en su alma al partir. Les considera dormidos porque al nosotros tener la vida de Cristo, ya no consideramos la muerte como lo considera aquel perdido, aquel que no conoció a Dios, aquel que sí perecerá para siempre. Y yo necesito darle versículo, ¿verdad? Romanos 6, 3 y 4. Dice el apóstol Pablo: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque si somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andaremos en vida nueva. Allí mismo, Romanos 6, 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Escuche lo que viene: porque la paga del pecado es la muerte. ¿Qué dice el Señor? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cuál es la dádiva de Cristo? Vida. No se nos puede considerar muertos, porque muertos es perecer, sin esperanza, perdidos. A nosotros se nos considera dormidos, no porque el alma se apaga, ¡pip!, estado de coma. No, se nos considera dormidos porque la vida imputada en nosotros por Cristo no se va a reflejar en nosotros solamente en la resurrección, sino que al partir de este mundo, hermanos, usted ya lleva la vida de Cristo en su vida. Déjale un fuerte amén a eso. Partiendo de este mundo, usted tiene la vida de Cristo. Él estuvo en ese lugar, Salmo 88, para que tú no estés en ese lugar. Él estuvo en la cruz para que a nosotros no se nos cargara el pecado que fue puesto sobre él en la cruz. Y él estuvo en ese lugar para que yo no esté. Al partir nosotros de este tiempo, la vida de Cristo ya está en nosotros. Pablo hablaba de la vida en Cristo. El vivir es Cristo y el morir era ganancia. Usted se acuerda del ejemplo de Talita Kumi, cómo Jesús
mismo le dijo a los padres de Talita, a la muchacha. ¿Usted se acuerda de esa narrativa? Anótelo para que lo tengan. Marcos 5:38. Y entrando les dijo Jesús: ¿por qué lloráis? ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña, subraye la niña no está muerta, sino duerme. Hermano, ahí dice duerme. Debe ser que los apagaron. A ella la apagaron y está en estado de coma. Espérate. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, subraye niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, deadline, estaba en la raya. Esa es la edad donde los judíos, la Torá, considera que ya el niño a partir de los 12 años conoce el bien y el mal, diferencia lo santo de lo profano. ¿Amén? Ahora Satanás está haciendo que los niños avancen rápido a conocer lo malo, peligroso. Dice así: y se apartaron y se espantaron grandemente, pero él los mandó mucho a que nadie lo supiese. ¿Por qué la niña duerme? Según Jesús, porque es una niña. A los niños, como dice el Señor, que de los tales es el reino de los cielos. La Biblia tiene fuerza, texto y capítulo para registrar que los niños inocentes serán llevados con el Señor. Y si el Señor viene y nos levanta y resucita a los muertos que parten en Él en ese mismo momento, los niños también serán llevados. Jesús habla de la niña como la que duerme, porque en ella todavía se consideraba la inocencia infantil que le da lugar a que de ellos sea el reino de los cielos, como lo dice Mateo capítulo 18, versículos 4 y 5. ¿Ven? ¿Se acuerdan la enseñanza de la resurrección de los muertos? Primera de Corintios 15, 16, 17, yo lo leo, no lo busque, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis muertos en pecados. Entonces, si también los que durmieron en Cristo perecieron, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, recuerden lo que dijimos, somos los más dignos de lástima, conmiseración de todos los hombres. Aquí el texto lo dice claramente. Entonces también los que duermen en Cristo perecieron. ¿Por qué? Pablo está haciendo una separación, hablando de los que negaban la resurrección. Hermanos, Pablo considera que los que no duermen en Cristo perecieron, diciéndole a los corintios que nosotros sí tenemos la esperanza de la resurrección. Nosotros no hemos perecido. No somos dignos de lástima. Nosotros no perecimos. No somos dignos de conmiseración. Hermanos, el alma es muy importante que usted sepa que esto no es relajo. Hermano, usted predica duro. Estos temas me ponen serio. Mírenme. Ya no quiero ni café, ni me dé pan, hermano Juan Carlos. Yo no quiero ni pan. ¿Qué le puse al pan? No me interesa. Voy para mi casa. Yo voy triste. Yo me voy triste para mi casa. Este tema no me gusta. Me voy cuando los apóstoles de la prosperidad. Allá sí. Váyase para allá. No, mentira, quédese aquí. Quédese aquí. Hermano, nuestra alma tiene que ser cuidada con mucho temor y temblor. ¿Cuántos dicen amén? En el alma, hermano, están albergadas nuestras decisiones, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y tenemos que tener mucho cuidado qué le ministramos al alma. Nuestra alma a veces no quiere venir para acá. ¿A quién le ha pasado? A muchos de nosotros. A todos no quieren escuchar nada. Hay días que nos sentimos mal, nos sentimos abatidos, nos sentimos destruidos, nos sentimos que no tenemos ganas de nada, de nada. Eso que te está pasando es tu alma. Jesús tuvo un conflicto. ¿Qué dije? Mi alma no quiere. Mi alma está así, está triste. A la verdad del Espíritu, dice Jesús, está dispuesto, pero mi alma. ¿Había un conflicto o no había un conflicto? ¿Y qué hizo Jesús? Doblegó su alma. Que se haga tu voluntad, Padre, pero no la mía.
tuya, Señor. Aleluya. Usted tiene que ministrar a veces su alma, sujetarla al Padre. Padre, que no se haga mi voluntad, yo quiero hacer tu voluntad. Y en el Salmo 42, 1, 2, David dice: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, el Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Muchos creen que ese salmo es un David en el fuego de Dios. Oh, Señor, aleluya. Y bajado de su vida. No, no, no. David ahí está triste. David allí no quería alabar a Dios. David se sentía destruido, perseguido por sus hijos, por todos los caos que tuvo David que atravesar, y él no quería alabar a Dios. Él no quería glorificar a Dios. Lo que usted ve allí parece muy espiritual, pero es un David que su alma no quiere. Tu alma a veces no quiere venir a escuchar la palabra de Dios. Tu alma a veces dice: no, hermano, no te metas ahí porque te estás volviendo como muy santo, muy santo, muy santo. No, 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 aquí no hay nadie santo, hermano. Diga: el débil fuerte soy. Levante la mano el que es santo para que se vaya de aquí, porque es un mentiroso. Hermanos, nosotros buscamos el rostro de Dios todos los días, pero necesitamos a veces decirle al alma: hermano, usted puede ministrar su alma. Hay veces que nosotros no queremos algo. David no quería alabar y él ministró su propia alma. Él ministró su propia alma. Mire lo que dice el Salmo 42, 9, 11. Yo lo leo. Roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré y yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan. David estaba recibiendo afrenta, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? Así nos pasa a nosotros a veces. La gente nos dice: ¿y dónde está tu Dios? Mira cómo estás, ¿en qué problema? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío, aleluya. Él le estaba ministrando a su alma. Él le tenía que decir a su alma: alma mía, alaba a Jehová y no olvides de ninguno de sus beneficios. No te olvides de ninguno de sus beneficios. Es posible que hoy estás pasando por una situación, pero acuérdate de todo lo que Dios ha hecho por ti. Acuérdate de todos los beneficios. No es una sola cosa, es todo lo que Dios ha hecho por ti. Te ha guardado, te ha cuidado, te ha dado salud, te ha dado la victoria, ha quitado las barreras que tú nunca te imaginaste. Sigues caminando, sigues haciendo las cosas, sigues creyéndole a Dios, sigues adelante, sigues. No te olvides de ninguno de sus beneficios. El alma es delicada. Usted tiene que ministrarle a su alma. El alma va a tomar la decisión de cualquiera de nosotros de perseverar en la fe. Es tu alma la que va a tomar la decisión. Me rindo, tiro los guantes, ya, me voy de aquí. No voy más. Esto no es para mí. Esto sí es para ti, porque el que te llamó, aleluya, es el que vive y reina, es el que está sentado a la diestra del Padre, el que venció la muerte, el que se levantó al tercer día. Fue el que te llamó, fue el que te sustentó, y tu alma tienes que cuidarla. Si tú un día te sientes abatido, si un día te sientes cansado, dile a tu alma: no te olvides de ninguna de las cosas que Dios ha hecho por mí. Primero me dio la vida. Segundo, me encontró porque caminaba perdido como por valle de sombra de muerte un día, creyendo que me la sabía toda. Me creía la mamá de Tarzán, la Coca-Cola del desierto, la mamá de los pollitos, la mamá de King Kong. Y no tenía a Cristo, no era nadie, pero tú un día me dijiste: ven, hijo. Lo más lindo que Dios hizo con nosotros fue encontrarnos. No sabíamos nada, nos creíamos que sabíamos todo, no sabíamos nada. Vinimos a Cristo y nos damos cuenta que somos bebés. Estamos en pañales, todos. Yo uso large, pañales large. Por si acaso, en el día del maestro del otro año. Por ahí me llegaron unos chocolatitos del día del maestro, gloria a Dios. Hermanos, el alma es esa parte que Dios diseñó donde Él respeta tus decisiones. Y si un día tu alma no quiere alabar, no quiere seguir, se está cansando, ministrale. Háblale como David.
alma, le hablaba a su propia alma, alaba, mándala, oblígala. A veces hay que obligar el alma a serle fiel a Dios, a creerle a su palabra, a creerle a su promesa. Lo que está escrito, yo le creo a lo que está escrito. Yo no le creo al diablo, yo no le creo a los comentarios, yo no le creo a ninguna maldición, yo no le creo a ningún comentario por allá, yo no le creo a nada de lo que salga de la boca de uno que no conoce al Dios que yo conozco en persona. Yo conozco a mi Dios, conozco a mi Señor, conozco al que me llamó. No le creas a nadie que te diga lo que no está escrito en esta palabra. Créele solo a tu Padre Celestial. Aleluya. Y ministrale esa alma, que no somos más que Jesús. Jesús dijo: mi alma está triste. Y a veces necesita ir a las rodillas como mi Señor, sujetarse a su voluntad y levantarte de esas rodillas y de decirle: alma mía, alaba a Jehová. Busca tu alabanza favorita, busca tu mensaje favorito, ponga a Marcela Gándara, el que tú quieras, y alaba a Jehová, alaba a tu Dios. Amén. Vamos a cerrar aquí. Padre, te damos gracias por esta noche, porque hemos cumplido.